estar ahí. No solamente el aspecto de la familia, sino también cómo se expresa el futbolista. Empieza a hablar con él y si es un chico que tiene fluidez para hablar, si se expresa bien, si tiene ese conocimiento cognitivo desarrollado, cuando tú hablas con él y te habla con personalidad, te explica cosas, tal vez todo eso él lo veía. Y él decía, bueno, este chico es un tipo que, además de jugar bien, tiene un núcleo familiar estable, eh, eh, chévere, que se ve que lo han criado de cierta manera que favorece a los intereses del Deportivo Cali. Además, yo al chico es un pelado que estudia, que se prepara, que habla bien, que se expresa bien, que tiene buenos modales, y todo eso, él lo condensaba y decir, este pelado es apto para ir a la cantera del Deportivo Cali, que en algún momento, y todavía lo sigue siendo, era de las mejores canteras y los que sacaron los mejores futbolistas. Entonces, eso es algo esencial. Y a lo que yo me refiero en este espacio es que ustedes ahora ya tienen que eh, no dejar nada al azar. Y no dejar nada al azar implica, obviamente, prepararse desde lo futbolístico, entender el juego, que obviamente eso les ayuda a los entrenadores, prepararse desde el aspecto físico, gimnasio, cómo me alimento, qué puedo, qué puedo suplementarme para estar en una condición, porque ya ustedes son chicos que están más cercanos a que los coja un equipo profesional o que ya vayan a un club de reserva que en ese proceso formativo. Ya desde los 16 17 ya están listos para que en cualquier momento, en algún campeonato, un Deportivo Cali, una América de Cali, un Boca Juniors, un Deportes Quindío, lo que sea, los mire, los ve ahí, listo, los cogimos y aquí arranca para ser profesional. Y uno de esos aspectos también en los que ustedes no pueden dar ventaja es en el aspecto de la de la comunicación, comunidad. de la prensa, de cómo me veo yo o cómo me puedo proyectar yo o cómo me vendo yo eh, al exterior. Y eso es clave. Y se los digo porque les voy a contar un ejemplo. Hace mucho tiempo, un futbolista que jugaba en América de Cali, defensor central, era, era un tipo que por condiciones era normal, normal, no era la gran cosa, pero salía todos, todos, todas las semanas en Win Sports, toda la semana. Siempre el periodista de Cali tal, lo sacaba, mire, estamos con, voy a guardar el nombre para no tirarlo ahí al ruedo. Tal, vamos con. Y llegó, y ese pelado estaba a préstamo en el Deportivo, en el América de Cali, estaba a préstamo. Pero el pelado hablaba bien, se expresaba bien, siempre salía a hablar en los momentos difíciles de América. El pelado pan, salía, hablaba bien. Pa. Y después, con el tiempo, uno de los directivos de América, que tal vez no está tan enterado o metido en el día a día si el pelado juega bien, si no, lo que había en los partidos, pelado normal, empezó a hablar con la gente, con la junta directiva y le decía, ve, este muchacho se expresa bien, parece o tiene alma de líder, siempre habla en las ruedas de prensa o cada vez que lo veo todas las semanas hablando de muy buena manera, ayudando o por lo menos mandando un mensaje positivo a la hinchada. Entonces, y ese man de tanto salir en win hizo que América lo comprara. Obviamente no es que solamente por hablar bien lo compró, no. El pelado, lo que les digo, rindió dentro de la cancha, rindió, pero hay aspectos fuera de la cancha que hace que tú te vendas de otra manera. Y hoy en día, con todo lo que la prensa vende, con todo lo que se muestra en medios, porque hay tantos canales de, televisivo, radio, digital, hoy en día, en prensa, hay muchas maneras de que ustedes se puedan vender. Entonces, ustedes tienen que empezar a verse, ustedes como futbolistas tienen que empezar a verse como un producto que se vende. No solamente que sean buenos con la pelota o que tengan aptitudes con el balón dentro de un terreno de juego, sino también que ustedes son un producto que además de eso, hombre, este pelado se comporta bien, es un buen ejemplo, habla bien ante la prensa, porque ustedes no saben lo chévere que es cuando uno va a entrevistar a un futbolista y el futbolista te habla con concepto, eh, te habla con seguridad, no te dice, no, espérate, no sé qué, neta, no.
y les digo que, pese a que hoy en día estamos en un mundo ya muy globalizado y que todos tenemos contacto con todos, me pasa por montones que hay futbolistas que uno los va a coger ahí después del partido y te dicen, es la mano, no, que, sabes que a mí no me gusta esto, tú sabes que, y pasa mucho. Tengo el caso de un paisano mío que juega en Millonarios, que cada vez que me ve, dame hermanito, es que a mí no me gusta, dame hermano, es que tú sabes que yo soy malo. Yo le digo, papi, que no es que seas malo, tú tienes que hablar, porque así te vendes, así la gente te empieza a generar recordación, ve, este pelado, mira cómo habla, mira cómo se expresa, entiende el fútbol y todo eso. Entonces, ustedes ya se tienen que empezar a ver como eso, como un producto que se vende desde todos los puntos de vista. Y obviamente uno de esos es cómo se comunican ustedes. Y ahí es donde entra la relación de ustedes con la prensa. No sé si tienen alguna pregunta, que les cuente algo, sí, para no hablar aquí, porque si no me paran, no jodas, tiro aquí hasta ahorita que me tengo que ir a otra transmisión. Uno por ahí que de pronto quiera decir algo, bueno, o que quiera conocer algún aspecto, pero bueno, ahí vamos, ahí le vamos metiendo. Entonces, nada, es importantísimo. Bueno, Jay, ahí levantaste la mano. Sí, digamos que lo que dice Sergio es muy importante porque hace poco pues tengo la fortuna de ser parte del grupo del nuevo proyecto que está lanzando la federación, que es el CAMS, que les da la oportunidad a los niños que están en vacaciones a mitad, a final de año, de poder participar una semana, perdón, entrenar en las instalaciones donde se preparan las selecciones Colombia sub 15 sub 17, sí, femeninas y masculinas. Este final de año del 2023, en diciembre, llevaron como jugador leyenda a Fabián Vargas. Y Fabián Vargas contaba y les hacía un ejercicio a todos los pelados y les decía lo mismo, les decía, chicos, ustedes tienen que entender que el periodismo también va muy ligado al fútbol y ustedes tienen que llevar eso de la mano, o sea, que cuando un reportero vayan a pedirles una entrevista, ustedes sepan contestar, sepan hablar, porque hay muchos futbolistas que les preguntan una cosa y salen con cosas que uno no espera, o sea, que uno le pregunta a X y esperan que le responda a X, sí, que le dé una Claro. respuesta clara. Entonces él hacía ese énfasis en eso y en el camp se les hacen un ejercicio de eso. O sea, digamos que les preparan como una rueda de prensa, van pasando cada uno y les hacen vivir esa experiencia para cuando llegue su momento de brillar en el fútbol, pues se familiaricen con ese tema del periodismo, que no tengan ese temor ante las cámaras. Entonces sí es importante, chicos, ustedes que ahorita están como algunos, seguramente muchos están ahí ya a puertas de empezar un proceso ya en la élite, sí que también se hagan coger cariño porque pues con esa parte en cuanto al periodismo y ya, sí, sí es importante. No, total, Jay, total, total. Chévere eso que hacen en el camp. No sabía, por ejemplo, que tenían esa como experiencia de vivir también, bueno, afrontar una rueda de prensa, eso es muy chévere. Y miren que esto que acaba de decir Jason es muy clave porque, o sea, bien o no, o sea, les voy a hablar claro, nosotros en el medio también hablamos de los futbolistas, por ejemplo, que son o sea, que son mala clase, que no dan entrevistas, que te responden mal. Y sé y he visto cómo hay gente que solo toma personal y a la hora de hacer una crítica, va ahí, este hijo de puta la cagó hoy en el partido, y le doy con todo. A diferencia de pronto otro que también la cagó en el partido, pero que es buena onda y uno intenta no irle con todo o no irle con los taches arriba, sino de una manera un poquito más tranquila, más permeable. Y eso también te afecta. O sea, que los medios de comunicación, que mañana Carlos Antonio Vélez empieza a hablar por ejemplo, de Jean Paul y diga, ve, ese volante cómo es de bueno, cómo va y de vuelta, tiene buen pie, tiene personalidad. Enseguida la gente
Oye, cuando Antonio habló de un tal Jean Paul, pum, próximo partido, puede haber ese pelado que tal. A diferencia que si ese mismo dice, ese pelado sí es malo, es un coladero, se acecha rápido, ahí también queda esa noción negativa desde ese aspecto. Entonces, más que ver como el periodismo, la prensa, como un enemigo, porque muchas veces, y me ha pasado que muchos futbolistas a uno le dicen, no, es que ustedes a uno lo critican y lo ven como un enemigo, no, es convertirse en que podemos ser aliados sin ser pues llaves, sino aliados. Hey, una entrevista, voy, se la doy de buena manera, le explico, tal, hablo tranquilo, siempre teniendo en cuenta que ustedes no le hablan al periodista nada más, sino que pues en realidad el periodista es un medio, es un puente para que ustedes puedan llegar a los hinchas, que realmente es el que lo quiere escuchar, el que lo quiere ver, el que quiere ver qué es lo que está diciendo McAllister hoy o qué va a decir McAllister hoy de tal cosa. Ese es el puente. Entonces, eso es eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, que, que empiecen o no vean los medios como, qué mamera, me toca hablar, o qué mamera. Claro, llega un momento, sí, que de pronto no se sienten en condiciones o no, pero lo importante es que ustedes eh, sientan esa, esa compinchería de poder decir, hombre, voy a ir a afrontar una rueda de prensa, voy a hablar bien y todo. Y sobre todo por lo que decía Jason, eso se llama miedo escénico, miedo ante las cámaras, porque a mí me ha pasado que yo estoy antes de la entrevista hablando con el man y, hey, este equipo que, no, joder, les pegaron un baile y tal, y el man me habla perfecto, perfecto. No, sí, no, este man me apretó, después me presionó, ta, ta, ta. Y de pronto prendemos la cámara y ese man se bloquea de una vez. Enseguida tú lo ves con esos ojos que parecen como pescado engelado que está ahí, tú dices, "No, tengo que salvarlo porque se están baldando". Y es literal, es un temor que ahorita más adelante les voy a decir por qué no deben sentir ese temor, pero es un temor que tienen cuando se les prende el foquito rojo, cuando uno llama en los medios, cuando se prende la cámara. Jean Paul tiene la mano arriba, Jean Paul. Sergio, aquí tenía dos preguntas. Una es que, como qué aspectos puntúan unas buenas respuestas, como qué aspectos tú calificas, y el otro es cómo afecta la posición del cuerpo a la hora de la entrevista. Perfecto, Jean Paul, buenísima, buenísima la intervención y las preguntas. Mira, te respondo esto. Eh, ese temor escénico que muchos futbolistas sienten a la hora de hablar es porque tienen el miedo a el qué dirán si respondo mal. Es decir, como saben que esa entrevista la puede ver mucha gente, el temor es el temor a equivocarme. Hay una frase de Juan Carlos Osorio que es, si nosotros jugamos con el temor a perder, pues voy a perder. Por eso Osorio siempre dice, hay que jugar sin temor a ganar. Siempre tengo que ir al frente, o sea, tengo que quitarme, eso es como los penales. En los penales, ¿por qué el momento de efervescencia y de miedo es tan fuerte? Porque por lo general la gran mayoría de los futbolistas, y esto es un dato estadístico que han hecho psicólogos del deporte, piensan más en qué pasa si voto el penal, así lo meto. Entonces, claro, cuando ya tú piensas en lo negativo, pues claramente ya vas condicionado y ya vas nervioso y Dios mío, y si lo voto, ¿qué va a pasar con mi familia? La hinchada, me van a putear todo el tiempo. No, 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 y si lo voto, y si lo voto, claro, y si lo voto, lo vas a votar, no vas a cobrar confiado, no vas a cobrar tranquilo. Lo mismo pasa en esto, en las entrevistas. Eh, para arrancar respondiéndole a Jean Paul, eh, una buena respuesta, eh, la base parte en ustedes de qué van a hablar, de fútbol, algo que ustedes hacen y que entienden. O sea, yo a ti no te voy a preguntar, Jean Paul, cuéntame cuántos elementos tiene la tabla periódica química. O sea, yo no te voy a preguntar algo que tú no sabes. Yo te voy a preguntar algo que tú viviste, que tú sientes, que tú estás participando de eso, porque te voy a preguntar de un partido, cómo te fue en el partido, cómo ves al próximo rival, algo que tú tienes en la cabeza. ¿Sí me entiendes? Algo que no es ajeno a ti. Entonces, ya partiendo de esa base que tú vas a hablar de algo que conoces, ya tú tienes que tener confianza en ti. Si yo te fuera a preguntar, Jean Paul, cuéntame el proceso de fotosíntesis de no sé qué, y tal, tal,
Pues, mi hermano, obviamente si yo me paro, si a mí me preguntan, Iván, y me hablan de un tema político y yo, a mí me toca pararme en un programa a hablar de un tema político, pues obviamente yo voy a estar asustado y puedo decir cualquier locura, porque yo no estoy preparado para eso, porque no es un campo que yo manejo y obviamente pues me va a dar nervios. Y ahí empieza la gagueadera, la tartamudeadera y a responder las cosas que no son, como decía Jason, que si yo te pregunto una cosa y me sales por otra. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que van a hablar de algo que ustedes conocen, que ustedes juegan, que ustedes entienden. Es más, ustedes deberían estar en la capacidad de pensar o por lo menos de sentirse que saben más de eso que la persona que les está preguntando. Si yo el día de mañana le hago una entrevista a Jean Paul, a Juan, a Joshua, que van a jugar contra la Sarmiento Lora en Cali, eh, y yo le digo, bueno, ¿cómo es el rival? Ustedes que lo han enfrentado, ya conocen a algunos futbolistas. Yo no tengo ni idea de la Sarmiento Lora, de la categoría sub-17, sub-16, no tengo ni idea. En cambio, ustedes sí. Ustedes me pueden hablar a mí y tienen que tener el convencimiento de saber que ustedes son las personas que saben del tema. Y cuando uno sabe del tema, uno puede hablar tranquilo, o por lo menos ya tú te sientes tranquilo para hablar. Eso es lo primero. ¿Cómo es una buena respuesta? Ser concisos. Por ejemplo, yo te puedo hablar, bueno, Juan, Jan, cuéntame cómo fue el partido hoy. Tú, dentro de tus términos, dentro de la terminología futbolera, me puedes decir, mira, Sergio, la verdad fue un partido complejo. ¿Por qué? Porque la Sarmiento Lora nos puso un 3 en la mitad, que eso impidió que nosotros pudiéramos filtrarlo, o por lo menos que nuestro volante 10 pudiera jugar a la espalda de ellos, y eso se le dificultó. Eso hizo que el partido para nosotros fuera más lento de lo normal, no tuviera dinámica, no tuviera ritmo, y obviamente ahí no encontramos espacio o no nos sentimos cómodos. Tan, listo, conciso, preciso. Te pregunté, ¿cómo te sentiste en el partido? Y tú respondiste cómo te sentiste dentro de los términos que tú seguramente manejas, que es, mira, el rival panto una línea de 3, una línea de 4, eso hizo que nosotros no pudiéramos entrarlo, Eso, conciso. Siempre, además de ser conciso, y conciso no es que obviamente va a responder, sí, fue un partido complejo. No, no, no. Puedes extenderte un poco haciendo una explicación dentro de los términos que tú conoces. Tienes que llevar la entrevista o la pregunta a tu terreno y es, o sea, yo te aseguro que si yo te digo, Jean Paul, ¿qué significa replegarse o agrandar? Yo estoy seguro que aquí todos saben ese concepto. Usted me puede hablar en ese concepto porque es un concepto que ustedes seguramente lo utilizan todo el tiempo en una cancha de fútbol. Presiona, ella, aguántalo, no, repliega, no, 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 espérate, agrándalo, 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 no, espérate, dale manejo, dale manejo. Todos esos términos ustedes tienen que llevar la entrevista, la pregunta y su respuesta a esos términos que ustedes conocen de manera concisa. No te tienes que alargar porque incluso esto nos pasa a nosotros los periodistas cuando estamos arrancando. A mí sí me dieron un consejo y fue, menos es más. Y no quiere decir que menos sea simple, no. Yo respondo lo que me preguntan sin alargarme tanto porque entre más hablo yo o entre más quiero alargar la respuesta o entre más quiero redondear, tengo más posibilidades de cagarla. Y no solamente eso le pasa a ustedes, sino a nosotros y a cualquier persona que tenga que expresarse de manera oral en una entrevista, en un conversatorio o en un espacio. Entonces, por lo menos de entrada, ahí conciso, siempre llevándolo a tu terreno, hablando de lo que tú sabes. Obviamente hay preguntas que pueden ser un poquito, bueno, ¿y cómo está el ambiente en el grupo? Y siempre, obviamente, manteniendo los parámetros, siendo inteligente, qué puedes contar y qué no puedes contar. Ya eso tú lo sabes. Obviamente, eso es mucho más cuando estés a nivel profesional que empiezan a filtrarse cosas, ¿no? Que hubo una gente con indisciplina, que el técnico este lo apartó por tal cosa o lo tiene mochado por esto. Ustedes ahí responden de manera concisa, eh, tratan de ver qué tanto pueden acomodar la respuesta, pero en esta oportunidad es tener eso muy claro, eh, expresarte bien, las palabras adecuadas. ¿Qué te sirve mucho? Leer, leer. No te voy a decir que te leas un libro, pero sí te puedo decir, hombre, métete en internet y lee artículos de fútbol, léete noticias de fútbol, cosas que sean de tu interés
Y tú a medida que vas leyendo más, vas adquiriendo léxico, vas adquiriendo palabras y eso en el inconsciente se te queda acá en la cabeza. Entonces, por ejemplo, para que ustedes no, bueno, sí, sí, importante por ahí, es la respuesta típica de futbolista. Sí, sí, bueno, importante por ahí. No, es decir, hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias. Mira, no, el partido de hoy fue complejo por este tipo de situaciones. Intentamos marcar no sé, a Emerson Rivaldo, intentamos hacerle un doblaje, pero la verdad hoy fue un partido muy bueno de él y la verdad nos costó y por ahí Millonarios encontró el boquete que hizo que hoy perdiéramos el partido. Pum, listo. Ya con eso quedas ahí sanado. Entonces, leer, eso te ayuda mucho por lo menos a tener concepto y por eso te digo, leer algo que te gusta, alguna noticia de fútbol, sobre todo a usted le gusta el fútbol o no sé, los que les gusta la tecnología, lean eso, eh, que sean documentos no largos, porque obviamente a veces si van a leer un documento largo se cansan, no, algo que les llame la atención, leen, y eso les ayuda mucho a adquirir lenguaje, a adquirir conceptos, pues eso les facilita a la hora de hablar. Y lo otro que tú mencionabas, el tema de la postura es clave, 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 clave. La postura es clave. Por ejemplo, cuando alguien está muy encorvado así, ya tú sientes la tensión corporal que tiene la persona cuando hablar, o por ejemplo, cuando está muy así, también se siente, por ejemplo, que está obviamente con el pecho hacia afuera, también se siente una posición corporal incómoda para él, incluso uno como televidente lo mira y dice, no, ese man está incómodo o lo veo incómodo y yo me empiezo a sentir incómodo. Entonces, hay diferentes posturas para que tú puedas por lo menos encarar una entrevista de buena manera. Por ejemplo, si tú eres una persona que mueve mucho las manos, ¿qué te recomiendo yo? Un lapicero o el celular y tú tienes eso acá y eso hace que tus movimientos de la mano, por ejemplo, que si de pronto eres muy y por ejemplo, yo tiendo a hablar muy así, entonces eso lo he ido manejando con algo en la mano, entonces cuando uno tiene algo en la mano, ya sus movimientos son un poquito más naturales. La postura del cuerpo, por lo menos de las piernas, a mí yo siempre me siento más cómodo, por ejemplo, poniendo una pierna un poquito más adelante y la otra un poquito más atrás, y eso hace que ese balanceo, así como sea un costadito, a mí me genera más tranquilidad, me genera más comodidad. Hay otras personas que les gusta tener, por ejemplo, las piernas muy abiertas y así se ven cómodos, el tema de los hombros a la altura aquí, a la misma altura, que sean un poquito así erguidos, no rígidos, no tan rígidos, pero que por lo menos tenga la facilidad de que no te veas ni encorvado ni echado para adelante, que te veas incómodo, que digas en cualquier momento me reventé, ni lo contrario. Y hay personas que, por ejemplo, con las piernas abiertas, así en paralelo, se sienten más cómodo y ahí puedes proyectar mejor la voz y todo eso. Son tipsitos que uno, que uno por lo menos desde mi profesión, uno también les puede facilitar a ustedes, que por lo menos en mi caso me ha servido. Eh, y obviamente eso es como el fútbol, o sea, eso es, podemos aquí, por ejemplo, yo aquí te puedo hacer una entrevista, le puedo hacer una entrevista a cualquiera y aquí me puede responder bien y todo, pero tal vez a la hora de enfrentarse ya a una cámara, a un ejercicio real, pues sientan un poquito el bloqueo, pero obviamente la repetición del ejercicio hace que eso se automatice. Eso es como en el fútbol. Si ya yo practico, tengo una triangulación, no sé, ya automatizada y la hago siempre, ya sin mirar, sé que el lateral siempre me va a pasar. Entonces ya yo sin mirar, sé que apenas me hagamos tal en movimiento, tiro un cambio de frente, un cambio de orientación y allá yo sé que el lateral va. Lo mismo es esto, cuando ya hago bastantes ejercicios de manera reiterada, eso hace que yo por lo menos ya vaya fluyendo un poco más, ya vaya fluyendo un poco más. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, alguna observación, algo que quieran saber no sé, de lo que hacemos. Ahí vi que alguien se despidió, que no podía seguir conectado, pero no sé si alguno, ya para ir cerrando, tenga alguna duda o algún consejo o algo que le haya pasado alguna vez, no sé, que quiera saber o algo así. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó en algún momento cuando yo jugaba fútbol, después de un partido que salí figura del partido y estaba reventadísimo, pero reventado, 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 era que no daba con mi vida, que salía ahogado así. Y
justo me cogen los de, en esa época era Canal Capital, ¡tan! Me cogen ahí. Y claro, yo esa entrevista, yo por ahí la tengo grabada. Y claro, yo vi esa entrevista y dije, claro, ya uno entiende al futbolista, o en ese momento entendía al futbolista que cuando sale con las pulsaciones a mil, cuando sale reventado, cuando es muy difícil hablar. O sea, yo en esa entrevista casi que no ni pronuncié porque estaba, bueno, no, no sé. Claro, ni se me entendía nada. Entonces hay uno, ya obviamente estando de este lado, yo, por ejemplo, no sé, cuando veo un jugador que viene, que acaba de ser la figura o que tuvo un momento de emoción muy fuerte, pues yo cojo y antes de que empiece a hablar, le digo, tranquilo, respira, toma agua, respira hondo, eso te hace que las pulsaciones se te bajen y estés más tranquilo, estés más relajado para responder. Y ahí el man ya más tranquilo, más descansadito, va y responde con la cabeza un poquito más liviana para responder, no con la calentura de la salida, así ahogado, reventado, sino ya está más relajado para responder. Eso, por ejemplo, también les puede servir en algún momento. No sé si alguien quiera acotar algo, tenga alguna pregunta de, no sé, de lo que yo hago, de algo que quieran saber de Win, de las transmisiones, de fútbol, bueno, no sé. Ahí Samuel está preguntando, Samuel no tiene micrófono, pero ahí creo que le entendí algo del tema de redes sociales, ¿no? Tema de redes sociales, como el tema de las publicaciones y eso. Bueno, el tema de redes sociales también es clave porque hoy en día incluso las redes sociales son el medio más rápido para comunicar cosas o para dar a conocer muchas noticias, situaciones. Eh, Como futbolista, ese también es un aspecto que ustedes tienen que manejar dentro del manejo de la comunicación y es el uso de las redes sociales. Eh, el uso de las redes sociales a ustedes los puede, o sea, les puede poner en grandes aprietos por una foto, por un comentario, por alguna publicación, los puede dejar ahí marcados por cualquier circunstancia. Y tal vez las redes sociales es el aspecto o el lugar donde el futbolista profesional se encuentra con su hinchada de manera directa en una red social. Entonces, tienen que saberlas manejar, eh, tienen que saber qué pueden publicar y cuándo lo pueden publicar, saber cuándo lo van a hacer. Eh, Porque no todos los momentos se pueden publicar cosas, a veces en momentos, hay espacios en los que es mejor, hombre, no voy a poner esta foto porque si mi equipo está ganando, perdiendo, tal vez no es un momento ideal para ponerlo y eso también te ayuda y eso ahí tú vas generando algún tipo de comunicación con las personas que te siguen. Entonces sí es clave mucho el tema de manejo de redes. Hay algunos que lo hacen bastante bien, algunos futbolistas que lo hacen bastante bien, sobre todo ahí como para vender un poquito de humo con la hinchada y tal, y poner cositas, y eso también ayuda porque va generando identidad y que la gente te identifique con tu equipo. Pero también hay momentos como, por ejemplo, o sea, hace el año pasado, a un man de Junior, a Walmer Pacheco, Junior perdiendo y perdiendo y todo el mundo perdiendo, y de pronto el tipo, o sea, puso una foto con su hijo enmaicenado y claro, la gente, claro, Walmer tiene antecedentes disciplinarios y obviamente por eso la gente de una pues le tiró con los planchas o con los taches arriba. Pero entonces no era un momento y uno tiene que entender eso porque ya ellos son personajes públicos. Y cuando uno, o sea, por ejemplo, en mi caso, ya yo sé que yo puedo salir a la calle y pues yo no puedo meterme una pea así de loco por ahí porque cualquier cosa, una persona me toma un video, yo por allá haciendo el oso, diciendo un poco locura, agarrándome a puños con un man o algo así, y el día de mañana, periodista de Win, y ahí ya quedo yo liquidado. Entonces ya una de esas cosas cuando empieza a tener cierto reconocimiento, porque son futbolistas, porque ya juegan en una institución grande y eso, son aspectos que en sus redes sociales también tienen que saber manejar para que eso no les vaya a jugar en contra, sino lo contrario, que ustedes puedan manejar. No sé si eso responde a lo que creo que preguntaba Samuel. Espero que sí. Bien, viejo Samuel. Gracias. Gracias por participar.
No sé, alguien que quiera conocer algo más, algo que sientan, que miren, que quisieran saber o preguntar algo que de pronto les llame la atención. Hola Sergio, buenas noches. Habla el profe Rubén, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Un placer. Bien, gracias. Agradecerte por el espacio que le das a los muchachos y por el conocimiento que les brindas. Tengo una inquietud, porque hacia ahora esa tendencia después de los partidos de algunos periodistas que hacen preguntas que no van relacionadas al juego como tal, sino que se enfocan en otras cosas? Como por ejemplo lo que le pasaba al profe Jaime de la Pava, o de pronto lo que le pasaba muchas veces al profe Suárez cuando estuvo allá en Real Cartagena, creo que todavía está. Sí, sí, sí. Situaciones como esas donde el periodista apunta hacia otro lado y no apunta hacia el foco que realmente es la parte deportiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Mira, bueno, no todos, claro, yo te hablo desde el punto de vista del periodismo que yo hago o que a mí me gusta, y es un periodismo que literal me gusta el juego. ¿Por qué? Porque como yo en algún momento quise jugar al fútbol, pues eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, yo trato de que mis críticas, mi todo, se oriente hacia el juego. Pero como en todo, como en toda profesión, hay personas que saben que tal vez vende más decirle o preguntarle al profe de la pava, profe, ¿por qué usted no convoca claro, perdió el equipo, ¿por qué no está convocado Juan Castilla? Porque claro, como se habla que Juan Castilla, si cumple cierto número de partidos, entonces el Cali lo tiene que comprar y por eso lo tienen mochado. Entonces seguramente él está esperando que el profe le tire una perlita de respuesta y que eso es lo que vende. Lastimosamente, y eso es cierto, en muchos aspectos, eh, esas preguntas incómodas, amarillistas, si se quieren, venden más. Y es más noticia que de pronto Jaime de la Pava te hable del 4-3-3, que por qué le costó tanto llegar al equipo o por qué se comió tantos goles. Eso tal vez no le vende mucho, sino que obviamente, como en el caso de, por ejemplo, del periodista de Santa Marta, que sí, eso sí me pareció ya muy zafado de todo, que ya es un tema personal. Incluso él se lo dijo así en la cara, le dijo a Alberto Suárez que le había dado papaya para venir a la rueda de prensa porque había hecho algo mal el profe, algo así. Eh, pero, ¿qué te puedo responder yo de eso? Eso es más que todo eh, porque lastimosamente la noticia amarilla es la que más vende. Entonces, si Jaime de la Pava ahí dice, es que no convoqué al chino Sandoval o Pinto, no convoqué al chino porque se pegó una pega, entonces, claro, o si hay eso en el run run, entonces la pregunta para sacar un titular, porque sí, ahí hay periodismo, dentro del periodismo hay diferentes clases de periodismo. Entonces, está el periodismo sensacionalista, el periodismo deportivo de análisis, el periodismo de información, y lastimosamente hay algunos que les gusta más eso. Y a veces sí, eso sí es un tema que incluso se ha hablado mucho de tratar de hacer un filtro en las ruedas de prensa, sobre todo cuando van esos hinchas o esos hinchas como le llamamos en el medio, los hinchas que son hinchas de un equipo que tienen su medio local, y pues claro, van allá y opinan como hinchas y no entienden que una rueda de prensa es pues para preguntarle de situaciones de un partido, profe, ¿por qué hizo este cambio? ¿Por qué armó esta nómina así? ¿Por qué este esquema así? ¿Por qué decidió esto? O el rival. Y no, hay gente que no entiende eso. Ajá, y van allá es por buscar ahí lo que les dé más viralidad. Ahora todo eso está de moda, decir algo, el sacar ahí alguna noticia o algún comentario, una pullita que me dé más vistas en redes digital, entonces eso pasa. Pero sí, como en todo, hay periodistas que les gusta hablar del juego, como por ejemplo en mi caso, a mí, yo creo que desde que estoy en Win y aparezco así en programas, nunca he hablado que es que este man se fue indisciplinado, que es que este man es borracho, y eso vende. Si yo el día de mañana suelto en un saque largo, no es que a Junior lo eliminaron porque 4 jugadores estaban enrumbados la noche anterior, soy viral, pero ponle la firma. Pero ajá, a mí eso no me gusta, hay otros que sí. A Jean Paul tiene la mano levantada.
Listo, Sergio, Gracias. con gusto, Rubén. Sergio, una preguntita. Ahorita dice que lo iba a mencionar. Pues usted ya ha manejado mucho eso de cómo manejar los nervios a la hora de verdad las cámaras. Mira, bueno, lo que te decía, los nervios es algo que es muy difícil que una persona no lo sienta. Eh, cuando va a afrontar eso por primera vez, es normal, es normal. Nosotros cuando, o sea, yo cuando hice mis primeras apariciones en televisión, sentía un nervio acá en ese estómago y yo decía, uff, mis primeros en vivo y eso, mi primera vez presentando un programa, esos son nervios que uno siente. Y yo creo que está bien sentirlo porque eso hace que tú estés todavía ahí en la jugada. Eh, pero hasta cierto punto, porque el nervio no te puede bloquear para que tú puedas asumir y hablar y expresar lo que tú habitualmente haces. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a las personas, por ejemplo, a los muchachos con los que también comparto, que están empezando, o en otras charlas que he tenido también con futbolistas y eso, es primero respirar hondo, hondo, respirar. Cuando uno respira hondo, eso hace lo que les mencionaba, eso hace literalmente médicamente, eso hace que tus pulsaciones bajen y eso hace que tú te sientas más tranquilo, que no estés tan acelerado. Entonces, por ahí, yo antes, por ejemplo, cuando me daban más nervios antes, cuando iba a presentar, me echaba mis 5 respiradas hondas así y yo sentía que ya yo iba como más tranquilo, ya iba como más relajado a la hora de empezar a hablar. Eh, tener claro de lo que vas a hablar, lo que te decía, tener muy claro de lo que vas a hablar. Eh, el hecho de que tú sepas que te van a hablar de fútbol, eso a ti ya tú te tienes que meter la cabeza de, si yo lo que voy a hablar de fútbol, o sea, yo no voy a hablar aquí de ciencias, ni de matemáticas, ni algo que no me guste, ¿no? Voy a hablar de fútbol. Entonces, lo que me van a preguntar básicamente es cómo va el partido, qué espero del partido, cómo me fue en el partido. Y obviamente ahí ya tú con eso dices, bueno, voy a hablar de algo que viví o que voy a vivir. Y ya con eso tú sabes que no te puedes equivocar porque vas a contar una experiencia que ya viviste, si fue un partido que ya pasó, o si por lo menos, si es una experiencia que te estás preparando para vivirla, porque te estás preparando para jugar un partido. Entonces, yo creo que esos dos aspectos pueden ser fundamentales como para uno no sentir nervios. Por ejemplo, eh, eh, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a afrontar una entrevista, hagan estiramientos de la boca, de la mandíbula, entonces abran la boca, hagan así, eso hace que por lo menos tengas o no esté tan trabada la mandíbula. Estos ejercicios con los labios también, eso hace que la boca esté más fluidita, si se quiere, como para que me entiendan a la hora de hablar. Son ejercicios que uno puede hacer y eso hace que la fluidez y los nervios también te tranquilicen. Pero realmente eso es una experiencia que uno tiene que quitar. Eso es como los partidos de fútbol. Seguramente el día que ustedes debuten en el fútbol profesional van a sentir un cagazo bravo. O sea, van a sentir el nervio bravo. Pero a medida que vayan jugando partidos, a medida que vayan sumando experiencia, eso les va llenando el background de la cabeza, las experiencias les van llenando cómo ir respondiendo a cada tipo de situación en el terreno de juego y también en una entrevista. Sergio, Gracias, Sergio. De una, papá. Sí, eh, profe Rubén. una consulta, o más para los muchachos para saber, ¿cuál es tu rutina antes de iniciar un programa en Winsport o una transmisión de un partido? ¿Cuál es ese paso a paso que tú haces antes de iniciar el programa o de la transmisión de un partido? ¿Cómo es el manejo? Perfecto, perfecto. Mira, te respondo las dos. Eh, yo, cuando, por ejemplo, me toca un programa, por lo general, haz de cuenta, el programa que yo presento todos los días es en la noche, 9 de la noche. Entonces, nosotros a las 3 de la tarde tenemos como un consejo de redacción, que es donde los productores del programa y mis otros compañeros conocemos los temas de los que vamos a hablar. O por ejemplo, si yo tengo un tema, vi una noticia o quiero hablar de algo, un análisis, yo le escribo ahí en el grupo, hey muchachos, hoy me gustaría analizar a Víctor Cantillo.
Entonces ahí está. Entonces primero hacemos un consejo de redacción, ahí conocemos los temas, ya conociendo los temas, yo empiezo a estudiar, pero no estudiar que me clavo, sino, bueno, voy a hablar de, no sé, hoy fue semifinales de Copa Italia, Lazio Juventus, me veo el partido. Si no me lo puedo ver, me veo un resumen de quiénes fueron los goles, cómo llegaban los equipos, hace cuánto este no era finalista, hace cuánto, eso si hay colombianos, por ejemplo, yo trato de ver mucho el contexto si hay colombianos y cómo le fue al colombiano. Me preparo y ya con eso ya tengo la confianza para llegar a hablar de los temas. Ese es más o menos como el paso a paso, voy todo el día investigando, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema, y los voy obviamente estudiando a medida que va pasando el tiempo. Y ya cuando llego, por ejemplo, al canal, bueno, después ya llego al canal, ahí, bueno, ya ahí hacemos el trabajo más, ¿no? Nos maquillan, estamos ahí cambiándonos y toda la película. Y antes del programa, siempre antes del programa, tomo agua, siempre tomo agua. Eso también para Jean Paul, que tenía ahí la mano levantada. eh, para los nervios también tomo agua para que la boca no se me reseque cuando estoy hablando. Sobre todo eso lo hacía mucho al principio, porque claro, cuando uno tiene nervios, a uno se le puede resecar la boca. Incluso jugando fútbol, cuando uno está jugando fútbol y pega el primer pique en una final, por ejemplo, cuando uno juega una final, pega el primer pique que está más ahogado de lo normal, se le reseca mucho la boca y cuesta como pasar la saliva y es donde aparece la famosa de Messi que, que se está atorando. Bueno, eso, tomar agüita, eso también hace que uno se relaje. Conozco compañeros que, por ejemplo, son amantes de tinto, de café y eso también los relaja mucho y se empujan su tinto. Y nada, antes del programa hablo con mis dos compañeros, por ejemplo, en este caso el programa que yo hago, bueno, ¿cómo entramos? Tú dices esto, yo digo esto, tan, listo, listo. Y ahí, esa es la rutina, por ejemplo, para un programa más o menos normal. Si tenemos un invitado, una entrevista, investigo sobre el invitado, dónde jugó, qué está haciendo, si está volando en el presente, pues miro cómo es su presente y probablemente para llegar obviamente con conocimiento, porque ajá, no es lo mismo uno investigar sobre o que te hablen o que me toque entrevistar a un futbolista sin saber quién es, o a veces, por ejemplo, si es un deportista de otra disciplina que uno no tiene ni idea, no, que el man hace gimnasia artística, por ejemplo, yo que presento noticiero y a veces nos toca entrevistar a diferentes personas del ciclo olímpico que uno no tiene ni idea de gimnasia rítmica, que waterpolo y eso, ahí es donde más tengo que casi que aprenderme eso de memoria, porque no conozco y si no conozco no tengo espacio para una improvisación. Entonces es donde más me apuñalo ahí en cuanto a conocimiento. Ya para una transmisión, eh, si por ejemplo el día, si me toca un planta baja ahí a ras de campo, me saco todos los datos del equipo que me toca, todos los datos es cómo va, o sea, el presente, cómo le está yendo, cuántos partidos lleva ganando, datos que nosotros también tenemos unas páginas, unas aplicaciones que nos da también el canal, que nos ofrecen datos estadísticos, que este equipo es el que más remates lleva en todo el campeonato, que es el equipo con menos posesión, bueno, todo eso, y todo eso lo voy anotando, todo lo preparo, todo. Yo todo eso lo llevo escrito. A mí me gusta tenerlo todo a mano, por ejemplo. Todo a mano porque pronto el celular un día nos falla y ahí quedamos listos en un estadio, y sobre todo porque en los estadios no hay señal, los que han podido ir al estadio cuando se llena, no hay señal, así que no tienes posibilidad de buscar. Entonces, entre más datos tú tengas, mucho mejor. Cojo datos del equipo generales, datos de futbolistas individuales, cómo llega cada uno, en qué equipo jugaron, cuántos goles tienen, si tienen tantas amarillas, bueno, y algún dato especial. Eh, y a la hora de la transmisión, eso llego allá. Después, cuando uno va a hacer una transmisión, hay ciertos como pasos que uno hace. Entonces, si toca salir en vivo el noticiero dando información del equipo, uno la da las novedades, qué futbolista no está, ausencia, no sé qué. Después toca entrevistar al técnico de tu equipo, de pronto un millonario. Hablo con el profe Gamero, ahí le pregunto cosas. Si de pronto tengo algo no claro en la nómina, le pregunto, profe, no sé, Juber Quiñones hoy va a jugar de lateral o no va a jugar de lateral. Ah, listo. Y ahí lo anoto. Y ya. Ese es como me preparo a grandes rasgos en temas de transmisiones y de programas. Jean Paul, tiene la manito ahí levantada. Muchas gracias. Con gusto. Sergio, una preguntita más de tu puesto de análisis de partidos.
Como que, ¿qué puntos has visto que establecen un buen volante en el fútbol colombiano? Como que qué puntos tiene, Un qué buen características. volante. Ok, un buen volante. Eso es complejo porque obviamente todo parte del gusto personal. Entonces, por ejemplo, a mí, hoy en día, si te hablo de para mí que es un buen volante de marca, es un volante que sepa con el balón. Por ejemplo, a mí. Pero eso es un gusto personal. Seguramente si le preguntas a otro analista, a un entrenador o alguien, te va a decir, para mí el volante de marca que marque, que raspe, meta, que esté bien ordenado y que después me distribuya tranquilo el balón. Para mí, eh, porque ajá, es mi gusto, un buen volante hoy en día Hoy en día tiene que saber con la tiene que pelota, saber con la pelota, sí o sí. sí o sí. Y ahí Y ahí yo creo yo que creo que marca la diferencia en el marca la fútbol diferencia del colombiano fútbol colombiano el volante el que volante que eh, técnicamente esté bien técnicamente dotado esté y bien dotado y técnicamente es técnicamente es pase, pase, control, pase, control, control. pase, control. Un Un pelado que pelado que controle bien controle bien y que pase y que fuerte, que pase pase fuerte, que bien, pase creo que bien, tiene creo que un tiene paso por un encima paso por porque encima porque ya tiene una ya tiene dinámica una dinámica diferente, que es diferente, lo que que hoy es lo que exige hoy el exige fútbol el moderno, que fútbol moderno, es que es mucha dinámica, mucha dinámica, mucha dinámica. mucha dinámica. Porque obviamente la Porque parte obviamente la física parte física tú la puedes tú la trabajar. puedes trabajar. Obviamente tienes que venir Obviamente tienes que venir con un trabajo con un ya trabajo ya de antes, de incluso antes, incluso que que fisiológicamente sea fisiológicamente un sea man que tenga más que 5 tenga pulmones, 5 pulmones, pero yo creo que un pero yo volante creo hoy que en un día marca volante hoy en día marca diferencia, diferencia, control, pase, control, buena pase, técnica buena y técnica en la toma de y en la decisiones toma que de entienda el decisiones que juego. entiende el juego. Sobre todo eso hoy en Sobre día todo creo eso que hoy en marca día creo que mucho, ¿no? marca mucho, ¿no? Que sepa dónde Que sepa dónde ubicarse, ubicarse, sepa encontrar los sepa encontrar los espacios espacios donde puede sacar donde puede sacar ventaja, que ventaja, lea el que juego. lea el Mira juego. que te pongo un Mira que te ejemplo. pongo Yo un ejemplo. antes, Yo cuando antes, jugaba, cuando jugaba, y yo le digo a la y gente, yo le digo a la gente, cuando yo jugaba, yo no cuando yo jugaba, entendía yo el no juego. entendía el juego. Para mí Para jugar mí, bien era jugar que ya bien no me era era que el ya no me balón, era el como yo era balón, como volante yo 10, era entonces volante era de esto, tirar era un tirar un sombrero, tirar un sombrero, tirar un caño, caño, bueno, acabar bueno, un acababa gol un o algo gol así, o pero algo para así, mí eso era pero para mí jugar eso era bien. jugar bien. Y yo no Y yo no pensaba el pensaba partido. el O sea, partido. yo no O sea, yo decía, no decía, bueno, yo acá le estoy bueno, yo haciendo acá le estoy daño haciendo al daño volante. al No, no, no. volante. No, no, no. Yo iba Yo iba donde donde creía que el creía partido iba, pero no le daba, no le daba el conocimiento y la inteligencia que necesitaba. Para mí un buen volante hoy, técnica, tiene que saber con la pelota, y saber con la pelota es control y pase, y entender el juego, entender las situaciones de juego, saber dónde ubicarse, saber dónde puedo sacarle ventaja al rival. Eso para mí es un buen volante que marque diferencia. Obviamente, si tú me dices, no, que tire gancho y todo, bueno, obvio, perfecto, mejor. Pero un volante, y sobre todo más o menos de esa característica, tirando un híbrido, no ni tan defensivo ni tan ofensivo, creo que esas son características que marcan un man que pueda marcar diferencia y que pueda irse al fútbol de élite afuera. Gracias, Sergio. Un gusto, papá. Bueno, yo ahorita, bueno, tengo que irme ahorita ya en 5 minutos a otra cosita que tengo por ahí, pero nada, agradecerles como siempre el espacio para que habláramos, para que conocieran un poquito de mi historia también, para contarles anécdotas y experiencias. Seguramente en otra charla eh, hablaremos un poco más de ejercicios, de cómo expresarse, de posturas, de entonación, situaciones que ustedes puedan ir manejando para que ya más acercadas a un ejercicio real, incluso se puede hacer un ejercicio para ver todo este tipo de cosas, pero también chévere, sí, conocer y darles a conocer la importancia de que ustedes tengan un buen relacionamiento con los medios, porque ya ustedes se empiezan a vender como un producto. Eso es lo que yo siempre les digo a ustedes, eh, que tienen que tener muy claro, que ya ustedes son una marca. O sea, Joshua es una marca, Nicolás es una marca, David, Michael es una marca. Y no solamente es que sea un buen lateral, que llegue, que marque bien, sino que es una persona que es seria, que se entrena bien, que se cuida, que se alimenta de buena manera, que va al gimnasio, que hace trabajos preventivos para no lesionarse, que estira y que además de eso habla bien. Entonces que el día de mañana tenga que dar una charla o tenga que liderar una arenga para un partido y que hable bien con propiedad.
o que el día de mañana le toque ir a una rueda de prensa y que no vaya a sentir temor, o que no se vaya a generar ese miedo escénico cuando se le prende la cámara. Entonces, un placer, muchachos, nuevamente estarlos acompañando acá y gracias por el tiempo también. Y más adelante seguro vamos a tener más charlas para que me pregunten más cosas y anécdotas que me hayan pasado y todo eso. Muchas gracias, Sergio, por este maravilloso espacio, este momento para compartir, para aprender de ti, de todas estas experiencias. Y sí, ya por ahí en 15 días nos veremos de nuevo para seguir trabajando, para seguir conversando y aprendiendo cada día más de este medio de comunicación contigo y todos los aportes que nos das. De una, Juli, gracias nuevamente por tenerme en cuenta y sabes que siempre es un gusto estar aquí, obviamente hablando de futbolito que nos gusta mucho. Gracias, Sergio. Chévere, un abrazo fuerte y como le decía yo a Julián hoy, de los volantes exquisitos que tuve la fortuna de dirigir, de usted, un mago de los magos. La verdad, el cariño, el respeto y la admiración. O sea, que lo quiero mucho a usted y a toda su familia por todo ese cariño que me brindaron también a mí. Gracias, profe, gracias por esas palabras, chévere. Ya ese volante exquisito, ya soy un central que juega atrás del líbero cada vez en los fútbol 5. Ya no me da rodilla operada, ya me toca soltarla y tirar plancha atrás. No, una calidad. Qué gusto y usted sabe que lo quiero mucho y respeto y admiración total. Gracias, profe. Lo mismo. Sabe que la admiración y el cariño es mutuo. Gracias, papá. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias a todos. Nuevamente, a Jason, se está por ahí también. Un abrazo. Que las mejores. Siempre hay el recuerdo para Jason Barrera. Un abrazo, muchachos. Hasta luego, que les vaya bien. Nos estamos viendo. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.